Estimados amigos, en pocas ocasiones tenemos estas oportunidades que resultan muy gratificantes para nosotros los médicos que hacemos estas medicinas complementarias e integrativas y biológicas, por supuesto. Y es tener aquí, en nuestro programa Salud y Prevención al Aire, a un verdadero personaje, quien junto a su hermano fueron verdaderos pioneros de la terapia neural en América, técnica manejada con verdadera pasión y eficiencia. La terapia neural y otro tipo de medicinas biológicas, principalmente esta, nace en los años 30, creada por los hermanos Huneke, en un principio poco comprendida y muchas veces ignorada y hasta criticada, que salió a la luz con verdadera sacrificio y ahora es una materia que enseñan en muchas facultades de medicina del mundo y América. Y somos muchos los médicos que la practicamos con excelentes resultados. Tenemos con nosotros al doctor Jorge Alberto Duque Mejía, quien sigue brindando su experiencia y conocimientos con esta verdadera vocación y entrega, cultivando lo que alguna vez sembró junto a su querido hermano, ya fallecido, el doctor Germán Duque, en Los Robles, Popayán. Tenga usted nuestra cordial bienvenida, doctor. Buenas tardes. Doctor Ojeda, muchachos, muy buenas tardes. Sea lo primero agradecerles por esta invitación a compartir, más que un conocimiento, una verdadera pasión. Mi hermano Germán Duque Mejía, que en paz descanse, sembró esta inquietud hace ya 43 años en muchos médicos y en muchos allegados en Colombia, en Popayán específicamente, y con suma satisfacción debo decir que tal vez de los primeros médicos que acudieron a ese centro de aprendizaje, un centro donde simplemente compartíamos las enseñanzas que nos entregaron los médicos alemanes, los primeros que fueron allá fue un grupo muy querido y muy selecto de médicos de aquí del hermano país del Ecuador. Así es, estimado doctor. Nos gustaría conocer el tema con respecto a las medicinas biológicas, la terapia neural. ¿Qué nos podría decir, doctor, en función de esto para las personas que nos escuchan? Porque muchos a lo mejor no conocen estas bondades maravillosas que brinda. Yo comparto con usted, doctor Ojeda, la idea de entregarle esto en un lenguaje llano, entendible, comprensible a la gente del común. El médico muchas veces se complica en su lenguaje aparentemente científico, y yo creo que esta es una disciplina tan importante que vale la pena presentarla ante el gran público, ante la gente del común, para que ellos sean en sus casas los primeros alertas cuando se trate de alguna necesidad médica. Es indudable que el médico de toda casa, de todo hogar, es la mamá. No conozco el primer niño que cuando tenga dolor de estómago grite: papá, me duele el estómago. La mamá es la que sabe, es la primera médica. Y a esas mamás quiero recordarles una cosa: una de las causas que ellas deben vigilar más importantes es lo que en terapia neural llamamos el tránsito intestinal. Mi Dios nos puso unas instalaciones para evacuar los sobrantes de la comida, instalaciones que debemos utilizar por lo menos una vez al día. Por desgracia, y debido a la comida chatarra, que es la comida de la época, hay mucha gente que tiene un tránsito intestinal supremamente lento, y eso empieza a ser una especie de caldo de cultivo para muchas enfermedades de todo tipo y de todo rango. Eso es lo primero. Otra cosa que deben tener en cuenta las madres es que la fiebre la definió hace más de 200 años un señor que conocemos como Paracelso, que se llamaba, era un austriaco, un médico austriaco. La definió como el horno instalado por Dios para quemar la basura. Cuando
un chiquillo hace una fiebre espontánea, es porque el cuerpo está luchando contra algo que le incomoda. Lo que debemos hacer en ese momento, sin descuidar desde luego la atención médica eventual, es no apagarle la fiebre con una pastilla apagadora de fiebre, como un Mejoral o alguno de los antipiréticos que se utilizan hoy en día. Acetaminofén. Un acetaminofén, porque estamos entonces yendo en contra de lo que el organismo quiere expresar al subir la temperatura. Esas son cositas que las mamás deben tener en cuenta, y yo creo que muchas veces evitamos complicaciones mayores si le colaboramos al organismo a salir de ese impasse que ha llevado a que él prenda su horno personal, o sea, eleve su temperatura. Así es, doctor, efectivamente, y esta es la razón por la cual tenemos este programa, porque queremos entrar con las palabras sencillas y llanas frente a estas personas que a veces por desesperación, angustia, porque eso es así, le tienen tanto miedo a la fiebre que piensan que va a producir algún problema más serio. Pero justamente vale la pena que usted lo diga, doctor, con su experiencia, para corroborar, certificar y afianzar este conocimiento básico que es el primordial, porque de ahí derivan todas las cosas, ¿no, verdad, doctor? Vea usted, los niños comienzan con sus faringitis, sus amigdalitis, y comienzan a darles medicamentos pues que usted ya los conoce, y claro, comenzamos a crear problemas en esa disbiosis intestinal, o creando disbiosis intestinal, creando problemas, eliminando esa flora bacteriana normal que existe en el intestino, y posteriormente pues desarrollando complicaciones más graves posteriormente, porque la factura viene después, ¿no, verdad, doctor? La factura no se hace esperar. Hoy en día, desgraciadamente, y lo vuelvo a repetir, no es sino acercarse a alguna de las plazas de comida de estos bellos centros comerciales que tienen ustedes aquí en Guayaquil, y va a ver uno los pacientes de la próxima década, ¿no? Niñitos de 6, 7 años, obesos, ¿no? Los niños de McDonald's, los llamo yo, ¿no? Esos niñitos que están comiendo algo industrial, donde lo natural ya es el mínimo porcentaje, esos niños van creando el sustrato perfecto para que a los 12, 13 años les sobrevenga la diabetes, el infarto del miocardio, ¿no es cierto?, u otras enfermedades más severas. Yo no conozco a la edad que tengo, y le garantizo que es bastante avanzada, no conozco el primer remedio o medicamento de las abuelas que haya sido rechazado. Todos los remedios de las abuelitas siguen vigentes desde hace décadas y décadas, si acaso no desde hace centurias. Entonces, hagámosle caso a eso, hagámosle caso a la voz de la conciencia, a la voz de la experiencia. Nuestros países de por sí son especialistas en autoprescripción. Aquí la señora vecina es la que le receta a la otra vecina, como si los seres humanos fuésemos iguales todos, ¿no? Lo que le sirve a uno no necesariamente le tiene que servir a otro. Por eso en las medicinas biológicas, mal llamadas alternativas, nosotros no hablamos de protocolos, sino de rituales. Efectivamente, y hagámosles caso a las tisanas, a las hierbitas, como decimos nosotros, porque ese es el medicamento ancestral que siempre lo tuvimos a la mano, y es el medicamento, digamos, es el producto que siempre hacíamos prevención con ellos, ¿no, verdad, doctor? Porque era muy común tomar tisanas después de las comidas o después de un alimento fuerte, para que este intestino logre evacuar como debe ser normal y fisiológico. Así es, doctor. Interesante, porque este tipo de charlas son las que desarrollan conceptos nuevos a las personas, o no tan nuevos, sino que conceptos que deben de perseverar en estas madres de familia que se encuentran desesperadas frente a una enfermedad. Doctor, con respecto a las medicinas preventivas, que me parece que es la medicina del siglo, la prevención, hay que evitar llegar a situaciones catastróficas, sino saber de qué manera podemos prevenir.
Existen técnicas, doctor, en este momento con la terapia de Fall o los diagnósticos de Fall en función de prevención. Nos gustaría, doctor, que nos indique algo más sobre esto. A ver, si nos remontamos un poquito al núcleo o al grupo de disciplinas que cobijamos bajo el nombre de terapias biológicas y hacemos un resumen de todas ellas, remontémonos a la acupuntura de los chinos, que tiene 8.000 años, ¿no es cierto? Remontémonos a la homeopatía del doctor Samuel Hahnemann, que tiene 200 y tantos años, a la homotoxicología más reciente del doctor Hans-Heinrich Rekebeck, a la electroacupuntura del doctor Reinhold Voll, todos ellos alemanes, ¿no? Remontémonos a la imposición de manos bíblica. Si hacemos una especie de común denominador de todas esas disciplinas, tenemos que concluir que de lo que se trata es de energía, ¿no? Los chinos transmitían energía a través de una aguja de oro para aunar la energía y a través de una aguja de plata para dispersar la energía. El doctor Hahnemann, cuando empezó sus potenciaciones o diluciones homeopáticas, ¿no?, lo que se dio cuenta es que a medida que iba diluyendo la esencia o la tintura del medicamento, se iba tornando más potente, o sea, iba aumentando su energía. El doctor Rekebeck lo que hizo fue juntar varias potencias o varios voltajes de un mismo medicamento para envasarlos en una sola ampolla o en una sola tableta, pero siempre estamos hablando de energía, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros somos el fruto de una energía y nada más ni nada menos que de la energía divina, ¿no? Así es, doctor. Aparte, pues conocemos otros mecanismos diagnósticos como las famosas frecuencias, la bioresonancia de frecuencias. En fin, yo creo que todo va evolucionando de acuerdo a la época en que estamos viviendo. Vea usted que las células, los microorganismos tienen movimiento y este movimiento ya es captado a través de frecuencias que sabemos muy bien que hay muchos equipos. Los rusos son pioneros en este tipo de técnicas, doctor, y es verdad lo que usted dice. Entonces, quedaremos justamente como cuando iniciamos la vida, con las famosas imposiciones de manos, porque de pronto todo es un proceso, una transición. Ahora se están haciendo técnicas y terapias casi sin medicamentos, solamente infundiendo frecuencias para que estas células comiencen a revertir su problema, o eliminando microorganismos y bacterias también con frecuencias, porque ya se conocen estas frecuencias. Entonces, vea usted, tiene toda la razón, mi doctor, en función de lo que se refiere a la evolución. Y también queremos nosotros que este tipo de terapias, este tipo de medicamentos sutiles que llamamos, sean siempre tomados en cuenta, porque a pesar de las dificultades que atravesamos, ya ahora no tanto como cuando ustedes, doctores, comenzaron con las medicinas complementarias o integrativas, que era muy tenaz, digamos, la resistencia que tenían los profesionales, pues ahora ya hay una apertura más, y le aclaro, una apertura más de los médicos y del público en general. Y es por esto que este tipo de programas que hacemos es para desarrollar ese conocimiento o esa astucia de que sepan que ya hay algo más que los puede ayudar. Yo creo que en esta época, y usted lo dice muy bien, doctor Ogueda, si nosotros logramos que la mamá, la familia en sí entiendan que de lo que se trata es de energía, ¿no?, se nos va a hacer mucho más fácil la vida. Es decir, un buen consejo es medicamento, un buen consejo es un remedio, un buen consejo puede curar una situación de enfermedad. ¿Por qué? Porque es información, es energía, viaja, vibra, transmite, es frecuencia, mueve, es frecuencia. Por eso es que un chisme puede dañar tantas situaciones. Puede dañar una relación, puede dañar una amistad, puede dañar la situación política de un país, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque es energía, es el famoso teléfono roto y hace daño. En esa misma forma se están hoy en día ya utilizando medicamentos a los cuales se le conoce su longitud de onda, porque todos tenemos lo que los espiritualistas o espirituales llaman o llamamos el aura. Todo en este mundo resuena y vibra. Nosotros somos seres de luz, nosotros tenemos sonido. Sin movernos, sin hablar, hay algo que resuena en nosotros. Y esa resonancia también la hay en muchos medicamentos modernos, medicamentos de última generación, que no necesariamente tienen que ser ponderales. La homeopatía llega a un momento en que deja de ser material, simplemente es la información, el espíritu de ese medicamento. Y ese espíritu de ese medicamento cura, usted lo sabe, lo ha hecho. En el medicamento químico, el protagonista, el actor principal de la película es el medicamento. En la medicina biológica, el protagonista de la película es ese ser hecho a imagen y semejanza de Dios, que es el ser humano. Efectivamente, con sus dolencias físicas y sus dolencias emocionales. Y aparte de eso, doctor, usted acaba de tocar un tema muy importante. Yo siempre dije que el que logra medir la indignación, la ira, la cólera, el odio, yo diría que es mucho mejor que medir la glicemia, el colesterol y el ácido úrico. Definitivamente. Y pienso yo que ya a lo mejor ya estamos haciendo. Alguna vez escuché que ya las emociones pueden ser medidas en función de frecuencias, y vea usted cómo se avanza, porque el tema va a terminar por ahí, ¿no? Entonces, creo que las expectativas ya están dadas, ya están trabajando en esta situación, y pienso pues que en corto tiempo, a lo mejor, ojalá Dios nos dé vida para poder verlo, podemos ya entrar en el examen integral de las personas, no solamente viendo el cuerpo, no solamente viendo el dolor de abdomen o lo físico, sino la parte mente, cuerpo y espíritu. Doctor, usted ya lo ha visto. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra velocidad individual y muy propia. Lo que el doctor Reinhold Voll, el padre de la electroacupuntura, de Voll, hay que aclararlo, nos legó, es eso, es la posibilidad de hacer medible lo invisible. ¿Por qué estas ciencias, la acupuntura, la electroacupuntura, la homeopatía, han tenido tanta resistencia para ser incorporadas en un pensum de una facultad de medicina, con muy pocas excepciones, ¿no? Porque son cosas que no se ven, ¿no? Son cosas que no se pueden pesar. ¿El amor se puede ver? Así es, imposible. El amor se puede pesar, ¿no? Y sin embargo, se ve una pareja, se gusta y después terminan con 5 hijos, ¿no es cierto? Así es. O sea, hay impulsos fotolumínicos que no son susceptibles de ser medidos. Lo mismo pasa con los medicamentos y lo mismo pasa con muchas disciplinas médicas. Hoy en día, gracias a lo que nos entregaron como sustrato, como base principal los chinos de hace 8000 años, o sea, esas vías invisibles por donde viaja la energía, que son los meridianos. El doctor Voll las complementó en los años 50, cuando nos dijo, bueno, es que esto que decían los chinos, que eran dizque unas vías imaginarias de la energía, yo las puedo medir. No se ven, pero son medibles. Y si yo las puedo medir, yo también puedo incidir sobre ellas. ¿Con qué? Con otras energías. ¿Cuáles energías? Las energías medicamentosas. Y de ahí surge ese mundo maravilloso de la electroacupuntura de Voll, donde no solamente nos permite captar el estado de la energía de los diferentes órganos, de los diferentes sistemas corporales, sino que nos permite también ajustar el medicamento preciso y personalizado que armoniza ese desajuste energético en un determinado paciente. Para mí eso sí es
medicina preventiva, porque mucho tiempo antes de que aparezcan los famosos síntomas clínicos, de que se toque el tumor en el seno de una buena mujer, mucho tiempo antes de eso, a nivel de la energía, ya hay un desvío de la norma en la medición con electroacupuntura. Qué bien, doctor, y justamente pues pensamos nosotros que tenemos que entrar por ahí, o sea, a la prevención realmente, no necesariamente pues estar engañados que cuando esté enfermo vaya al médico, que eso es lo clásico en nuestro medio occidental. Y usted lo sabe, doctor, en la China se acostumbra ir al médico para no enfermarse y se paga la consulta. Si se enferma, va donde el chino y no le paga la consulta. Entonces, ¿qué pasa? Me parece algo lógico. Y eso viene funcionando de hace muchos años atrás. Pero claro, nosotros vivimos en Occidente con otras culturas, otra forma de pensar. Yo siempre digo, a veces somos alcahuetes de las enfermedades, muchos médicos que a veces se practican la medicina clásica. ¿Por qué? Estamos esperando que se enferme para, entre comillas, curarlo. Y realmente no se cura, sino que se prolonga más su sufrimiento y su cronicidad. Yo me he preguntado últimamente qué sucedería si el día de mañana surge un decreto divino que es obligatorio para toda la población mundial, donde se prohíben los estetoscopios, los equipos médicos, las jeringas, las agujas, los medicamentos, todo, y en nosotros nos vemos obligados a tratar con los instrumentos con los que Dios nos trajo al mundo, con nuestras manos, con nuestros órganos de los sentidos. ¿Será que no somos capaces de hacer algo? ¿Será que las manos solamente sirven para cobrar la consulta? No. Míreme, los alemanes son tan afortunados que en la palabra alemana tratamiento, que se llama Behandlung, está incluida la palabra Hand, que es la mano. Ajá. O sea que eso hace alusión a la posibilidad de imponer las manos. Yo en mis charlas cito siempre una película que a mí me impactó mucho, que es el Karate Kid. Quienes hayan visto esta película se acordarán del señor Miyagi. Claro. El señor Miyagi, cuando le pegaban esas palizas tan espantosas a su pupilo, él frotaba las manos generando energía, combustión. Y entre esas dos manitos, él ponía su corazón, su amor, su cariño por este muchacho, que también son medicamentos, los frotaba y le imponía las manos al muchacho y eso lo mejoraba. Eso no solamente es porque es hecho en Hollywood, eso se puede medir hoy en día con un equipo de electroacupuntura y eso da exactamente en el grano de lo que usted estaba diciendo cuando hablaba de la medicina de punta hoy en día. Efectivamente, y no nos apartemos mucho. Vea usted, doctor, cuando el médico le da un abrazo a su paciente, cuando le da una tocada de hombro al paciente diciéndole que no se preocupe, que eso va a solucionarse, yo creo que ahí es otra medicina, la medicina más que entra más que la medicina a veces que se da a través de una tableta o de una inyección. Sin embargo, son temas que hay que irlos repitiendo constantemente para que las personas sepan y se concienticen a que hay algo más siempre que los puede ayudar. Y esta es nuestra función. Entonces, doctor, vamos a hacer un pequeño corte, Darwin, porque está interesante el tema. No se desconecten, estimados amigos. Sí, doctor Duque, vale la pena porque muchos médicos aquí usamos lo que se llama la terapia neural. La terapia neural fue una de las primeras terapias que pisó prácticamente el país a través pues de las enseñanzas que recibieron en Los Robles. En Popayán justamente era una clínica, ¿no verdad? Una clínica de terapia neural, la primera de América Latina, tengo entendido. Correcto. Entonces, sí nos gustaría, doctor, un poco de historia en función de la terapia neural, porque muchas personas han recibido muchos beneficios ya de esta famosa técnica. Míreme, la terapia neural es y seguirá siendo la reina de las terapias alternativas. La terapia neural nació de una coincidencia, o no, en Colombia decimos de un chiripazo, es decir, por casualidad surgió, y les voy a dar el momento de nacimiento.
Había en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania, dos médicos, dos hermanos, los hermanos Ferdinand y Walter Hunecke. Ferdinand era el más acucioso de ellos, tenía mucha clientela, y en esa época, estamos hablando de los años 26, 27 del siglo pasado, Ferdinand, en esa época no había especialistas, los médicos eran médicos generales y parteros. Esa era la profesión, esa era la especialidad. Y la mayoría de pacientes eran pacientitos que habían salido pues desde la cuna hasta ya la época o la edad adulta, en que el médico mismo se convertía no solamente en pediatra, sino también en geriatra de la misma familia. Un buen día llega una señora conocida desde luego porque Ferdinand la había traído al mundo, ¿no? Le había hecho ya un par de cirugías, no sé, y era conocida de hace mucha época. Llegó a la consulta y le dijo: doctor, míreme que no me puedo peinar, no puedo subir el brazo desde ayer, no sé, un dolor espantoso aquí en el hombro. Y entonces el doctor Ferdinand Hunecke, hizo lo que estaba a su alcance, lo que él conocía en ese momento. No le sirvió, le dijo: ven mañana a ver si de pronto con esto que te voy a hacer te sirve. Volvió al día siguiente, hasta que él mismo se cansó y le dijo: mírame, hija, me siento intranquilo porque yo no sé ya qué más hacerte. Anda a visitar a mi hermano o a otro médico, pero yo ya no sé qué hacer. La chica esta o la señora esta se fue medio frustrada, y porque su médico de cabecera de su familia no le había podido ayudar. Pasaron un par de semanas cuando llega Ferdinand a su consulta y ve que ahí está la señora otra vez en la sala de espera. Le dije: por Dios, hijita, ¿no te dije que yo no tenía nada más que ofrecerte? Le dije: no, tranquilo, doctor, si yo no vengo por lo del brazo. Además ya me sé peinar con la mano izquierda y con el brazo izquierdo, y ya todo funciona bien. Y entonces, ¿por qué viniste? Le dije: no, es que míreme, ¿se acuerda que cuando yo tenía 12 años ustedes me hicieron una cirugía por una osteomielitis y me sacaron una esquirla de hueso de aquí, de la región de la canilla? Dijo ella en su lenguaje. Sí, claro que me acuerdo, como si fuera ayer. Bueno, míreme, como tengo esas cicatrices, me rasca, me duele, está roja, está inflamada. Yo quiero, y sobre todo me duele mucho, yo quiero que me unte o me inyecte ahí algo para el dolor. Entonces Hunecke dijo: dolor, contra dolor, anestésico. Buscó y encontró procaíno, hidroclórico, o sea, un anestésico local. Y se lo inyectó allí en el sitio de la cicatriz que estaba inflamada. Cuando la señora dice: ay, doctor, qué alivio, míreme, ya no me duele. Cuando de pronto vio que tenía el brazo aquí arriba, dijo: pude subir el brazo. En ese momento nació la terapia neural. La inyección en una cicatriz cualquiera produjo un efecto a distancia, o sea, medio metro más arriba, o 60 centímetros, o 50 centímetros. Ese fue el momento en que nació la terapia neural para el mundo. Ferdinand inmediatamente le avisó a su hermano, que ejercía en un pueblito a 11 kilómetros, y le dijo: mírame lo que me pasó, esto es extraordinario, empecemos a inyectar cicatrices a ver qué pasa. Y empezaron, pues, se volvieron cicatrizólogos, ¿no? Empezaron a inyectar cicatrices a diestra y siniestra. Los sábados se reunían con otro médico en la cantina del pueblo a hablar y empezaron a intercambiar ideas. Eso dio lugar a la primera publicación de los hermanos Hunecke, que fue en 1926, que se llamaba Extraños efectos a distancia suscitados con el uso de anestésicos locales. De científico no tenía eso nada, era una especie de canto a la bandera, simplemente para narrar lo que había sucedido, pero así nació la terapia neural, ¿no? Y así fue que Germán Duque, mi hermano, se encontró con el pupilo querido de este doctor Hunecke, que era el doctor Peter Dosch, a quien traje muchas veces al Ecuador, lo llevé a Galápagos. Él disfrutaba mucho esta región, y así fue que aprendimos, así fue como le empezamos a entregar en la hacienda paterna nuestra, que es Los Robles,
a 10 kilómetros de la ciudad de Popayán, le empezamos a entregar esto que nos entregaron a nosotros con mucho amor y mucha generosidad a todos los médicos que pasaron por allá, y me emociona afirmar y decir que tal vez de los primeros que pasaron por allá tengo grabados en mi memoria y en mi corazón el nombre de muchos médicos ecuatorianos, de Cuenca, de Quito y de otras partes del Ecuador, que fueron los primeros que osaron y se atrevieron a ir a mirar qué era lo que estaban haciendo en ese aparente manicomio. Pues por ese manicomio pasaron más de 1.500 médicos en 13 años, hasta que sobrevino el terremoto de Popayán y mi hermano se trasladó a otra parte. Después también se nos adelantó en el camino que seguiremos todos algún día, y a mí me quedó la responsabilidad del hermano chiquito, y es seguir entregando el contenido de este disco duro, que tiene mucho que compartir, porque tuve el privilegio enorme de ser el traductor personal de la mayoría de maestros, llámense de la terapia neural, de la electroacupuntura, de la homotoxicología, y en eso ando, y en eso quiero morir, porque es lo único que sé hacer más o menos bien. Amo lo que hago y hay mucho para compartir. Así es, doctor. Efectivamente, pues ya nos toca la época de transmitir conocimientos, porque una cosa es aprender, luego se distribuye entre las personas, y ahora hay que repartir el conocimiento y seguir enseñando, y ese es, me parece, su objetivo en este momento, enseñar y permanecer siempre pendiente de que las personas aprendan y se dediquen a practicar esta técnica maravillosa que fue con la que yo también me inicié alguna vez. Me acuerdo en el año 77, el doctor Luciano Coral, que creo que pasó por ahí también. Sí, desde luego. Luciano Coral era interno del Hospital Pablo Arturo Suárez, y yo lo admiraba mucho porque conocía más cosas que las que yo conocía. Él me admiraba en el aspecto quirúrgico. Vea usted, doctor, yo hacía cirugía en esa época, y yo lo admiraba en esto, y me dejó sembrado esa semilla que hasta ahora perdura. Ya creció la planta, como digo, y seguimos haciendo esto con las satisfacciones de no dejarla, porque a veces uno aprende cosas y se da cuenta que no funcionan, pero yo siempre digo, y eso le digo a usted, doctor, todos los pacientes que hacemos medicinas biológicas sabemos aplicar gotitas de procaína donde debe de ser, y el paciente se cura mucho mejor. Míreme, doctor, ¿usted se arrepiente de haber aprendido algún día de Lucianito Coral lo que él le enseñó? No, nunca. Bueno, por supuesto. Yo le digo hoy en día, es decir, aquí no hay competencia entre una medicina y la otra, como lo quieren vender algunas veces. La medicina es una sola, el paciente es uno solo. Lo que sí es diferente es el enfoque y el ángulo desde el cual miramos al paciente. Fueron en su momento a Los Robles, y que siguen yendo a otras partes donde ya hay alumnos y hijos de alumnos nuestros que le están enseñando a otros jóvenes médicos. Yo estoy convencido de que son muchísimos más los que se pasan de la medicina oficial o alopática a las medicinas biológicas. Yo no conozco ninguno de los que están, digamos, del lado nuestro que se haya regresado. Que se haya arrepentido. Sí. Claro. Cuando existía el muro de Berlín, los que se escapaban por encima de las alambradas eran los de la Alemania Oriental hacia la Occidental. Sí. De los de Alemania Occidental no vi yo ninguno que hubiera saltado un alambrado para irse a la Alemania Oriental. Claro, efectivamente. Y qué interesante el tema, porque yo también no conozco a ningún médico que haga medicina exclusivamente. Por ejemplo, los homeópatas clásicos unicistas, yo creo que escondidito ponen su procaína de vez en cuando, y eso es lo que me da risa muchas veces, porque ellos dicen que son unicistas clásicos y siempre echan mano a la terapia neural, porque yo siempre pienso que es la terapia que más
efectos produce y más a nosotros nos hace sentir más confiados en lo que hacemos. Sí, eso es absolutamente cierto. Míreme, yo conocí un gran acupuntor español que se llamaba Francisco Albertos, que era una institución en su momento en Madrid, tenía un centro en un edificio pues muy importante, en uno de los sitios mejores de Madrid, y Paco era una institución, el profesor Paco, ¿no? Paco vino a dar a Los Robles por obra y gracia del Espíritu Santo, algún día llegó allá y se quedó 2 meses. Él era acupuntor clásico, ¿no? Había aprendido en la China, tenía maestro chino, bueno, tenía todas las características, además pesaba como 150 kilos y era una institución ambulante. Apenas él conoció la terapia neural y conoció el concepto de campo interferente, cambió rotundamente y me dijo, esto no es que haya echado al traste mi acupuntura convencional, sino que ahora entendí por qué muchos pacientes no se me curaban por el bendito campo interferente. Llámese cicatriz, llámese una pena, ¿no? Llámese un golpe, llámese un foco, llámese un odontón, ¿no? Porque es que en estas medicinas estamos empezando a olvidar, desgraciadamente, que los dientes también pertenecen al paciente. En Austria todavía, para llegar a ser odontólogo, hay que ser primero médico y se especializa uno en odontología, porque los dientes pertenecen al cuerpo, ¿no? Por eso nosotros siempre que vemos un paciente, y es lo que pregonamos, pedimos una radiografía de la boca, porque la boca juega un papel muy importante, es nada más ni nada menos que la caja donde Dios instaló 32 transformadores de energía para todos esos 32 cuerpos o barrios de los cuales se compone la ciudad llamada cuerpo. Y yo le digo a los odontólogos, ustedes tienen 32 pacientes en la boca. Entonces, exactamente. De tal manera que no nos apartamos nunca, siempre pensando en la totalidad, siempre pensando en la integridad. Y volviendo a la terapia neural, doctor, porque hay muchas personas, como le digo, que la usan, médicos y también pacientes han sido, usufructado de esta técnica. El campo interferente, podríamos hacer un pequeño recordatorio en función de campo interferente. ¿Cómo lo toma usted o en qué concepto podríamos tener de campo interferente? Los americanos, cuando traduje al inglés el libro del doctor Peter Dosch, estuvimos buscando con la ayuda de muchos médicos cuál sería el nombre que le podríamos poner en inglés a lo que en alemán es Störfeld, que es campo interferente. Stören es interferir, interrumpir, Feld es campo, entonces campo interferente. ¿Cuál era el nombre que le podíamos poner en inglés? Y llegamos a la conclusión de que había que más o menos circunscribirlo un poco y optamos por el nombre que era Disturbance Emitting Field, o sea, un campo que emite perturbaciones, una interferencia. Ustedes en radio saben que es una interferencia. Sí, un ruido. ¿No? Un ruido, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el concepto de campo interferente es un concepto bastante amplio. Nosotros nos fijamos muchísimo en las cicatrices como campos interferentes absolutamente materiales, palpables, visibles. Física. Y en ellos, el primer campo interferente, ojo mamás, ¿no? El primer campo interferente que tenemos todos es el del ombligo. Además es un campo interferente con un significado muy especial, porque en el momento en que nos cortan el cordón umbilical, ese es el momento en que empiezan los líos, ¿no? Mientras estamos en el vientre materno, hotel de 40 estrellas, ¿no? Comida perfecta, temperatura perfecta, humedad relativa perfecta, todo perfecto. Cuando ya nos separan, ahí empiezan los líos. Entonces, esa cicatriz no solamente tiene un significado físico por la herida, la cortada, que la debemos desinterferir en el concepto neural terapéutico, sino que tiene un significado espiritual. Fue cuando nos soltaron, como decía Juan Salvador Gaviota,
del nido nos empujaron a ver si podíamos volar, ¿no? Qué interesante. Y doctor, a propósito del ombligo, yo tengo un caso de una niña que sufría de dolores abdominales muy fuertes, aproximadamente 8 o 9 años. Yo vi una vez un ataque de dolor que tuvo, tan fuerte que se revolcaba en el piso. Y bueno, ya sabe, una niña bien cuidada y fue sometida a muchos exámenes, la llevaron al exterior inclusive, para verificar qué pasaba y no encontraban absolutamente nada. Regresó nuevamente, tuve la oportunidad de tenerla nuevamente en mi consulta y se me ocurrió algo interesante. Hacerle unos pinchacitos de procaína alrededor del ombligo. Y vea usted qué interesante, a los 2 días no le dio nunca más el dolor de abdomen hasta ahora. ¿Qué había pasado con esta niña? Cuando ella había sido alumbrada, en ese momento se estaba cayendo de la camilla y la habían cogido del cordón umbilical. Vea usted qué interesante. La habían levantado, suspendido y vea usted qué dolor haber tenido, pobre niña, ¿eh? Crearon un campo interferente en ese sector. Claro. Tal es así que esta niña se curó de su dolor de abdomen. Una de las cosas que me dejó muy impresionado, porque ahí se cumple una vez más el asunto de este ruido, esta situación especial que había producido este fenómeno. Los traumas tienen memoria. Es decir, esta chiquilla seguramente en el momento en que usted le puso los pinchacitos con procaína alrededor del ombligo, recordó el traumatismo, ¿no? Del tiramiento. Del estiramiento, del tiramiento, y eso es lo que sucede, ¿no? Una de las cosas lindas y las que definitivamente apasiona al médico que lo suscita por primera vez y que se suceden con mucha frecuencia en la terapia neural es lo que se llamó el fenómeno en segundos. A esa paciente de Ferdinand Hunnecke, cuando él le pinchó la cicatriz en la canilla y de pronto pudo subir el brazo, eso lo bautizaron ellos el fenómeno en segundos. El libro de Hunnecke se llama, entre otras cosas, El fenómeno en segundos o el testamento de un médico. Cuando uno logra, a través de la inyección con el neural terapéutico adecuado, ¿no?, inyectar en una cicatriz y a distancia se mejora una situación, se puede mover un brazo, se le quita el dolor de la rodilla, se le quita el dolor de la cadera, suscita uno un fenómeno en segundos. Cuando uno suscita el primer fenómeno en segundos con terapia neural, no la vuelve a dejar nunca. Sí. Ese es el momento de la adicción, ¿no?, y a la búsqueda permanente e incesante de más respuestas. Fenómenos en segundos muy comunes a nivel de práctica médica de los que hacemos terapia neural. Muchas veces cambia la vida de las personas, cambia la vida de lo que estaban sufriendo, porque la explicación definitivamente es un equilibrio, y es por esto que cada paciente es un mundo aparte, cada persona tiene su identidad emocional, su identidad, cada uno tiene su dolor, yo siempre digo. Por eso es que no hay como darle aspirinas a todos, pues, doctor, ¿no, verdad? Por eso es que aquí no hay protocolos sino rituales. Efectivamente. Y la medicina sigue siendo un arte, porque una cosa que le aplica al uno, como que dice, se inspira frente al paciente y sabe lo que a él le corresponde en ese momento. Entonces, tenemos estamos en este momento haciendo una entrevista especial al doctor Jorge Alberto Duque Mejía, hermano del doctor Germán Duque, ya fallecido, que tenemos el gusto de tenerlo aquí en C Preventivo, Salud y Prevención al Aire, un sistema online para todos ustedes, estimados amigos, que pueden escucharnos, y la intención, como digo, es tratar de orientarlos hacia nuevas terapias, nuevos sistemas complementarios de medicina que podían echar mano en cualquier momento, porque es la verdadera medicina integral, la que realmente de la que estamos hablando. Doctor, ¿cuál es el modo de acción de la terapia neural? Este modo de acción que se habla del sistema nervioso vegetativo, que está en todo el cuerpo y todo está unido.
A ver, doctor, nosotros, Dios no nos hizo por partes. Nosotros somos una concepción maravillosa, hechos a imagen y semejanza del Creador, como una unidad física, espiritual, anímica, energética, química, etcétera. Entonces, la forma en que más fácil se entiende esto para el público y los oyentes de esta importante emisora es compararlo con una casa. Estamos en una habitación de una casa donde hay una lámpara con una bombilla. De pronto se apagó la bombilla. Alguien muy recursivo dice, no se preocupen, yo aquí en el cajón tengo una bombilla de repuesto. Y entonces van y cambian la bombilla, se la ponen, pero no prende y es nueva. Entonces alguien dice, no, déjenme, yo voy allá al lado de la cocina, como a 30 metros, ¿no? Yo voy a ver cómo está la caja de fusibles. Y desde allá grita, sí, hay un breaker salido. Lo hunde y vuelve la luz. Exactamente es lo que pasa con el campo interferente. Muchas veces uno inyecta una cicatriz en la cabeza y la rodilla que estaba doliendo, llega la luz en la rodilla y se quita el dolor. Así de sencillo es lo que pasa en el cuerpo y lo que confirma aún más que nosotros somos entidades de luz, entidades energéticas. Así es. Y los efectos terapéuticos están cada día más evidentes, cada día más comprobados, cosa que ya no hay cómo negarlo. Yo sí recuerdo alguna vez cuando vino un médico a hacer terapia neural, yo todavía era estudiante de medicina, pues bueno, se le dijo de todo y ahora pues ya las cosas cambiaron, porque como decía antes, en las universidades, tanto del mundo como de América, las están dando como materias oficiales. De todas maneras, eso es un paso más hacia la integridad total, hacia la integridad verdadera y hacia la individualidad de cada uno. Tratar a las personas en forma individual. Doctor, con respecto a las medicinas biológicas, que vale la pena en estos últimos minutos, medicamentos, fabulosos medicamentos, como por ejemplo las terapias celulares, que también son cosas maravillosas y que han salvado vidas, ¿verdad, doctor? A ver, las terapias celulares tienen sus etapas. El padre de la terapia celular fue el médico suizo-alemán Paul Nijans. Paul Nijans llegó a esto por un camino de la lectura. Él siempre había oído y había leído en la literatura vieja de que corazón cura corazón, hígado cura hígado, riñón cura riñón, y él decía, eso es ridículo, eso no puede ser así. Después empezó a ver que los guerreros aztecas, cuando vencían a un enemigo de valía, con el cuchillo de obsidiana le abrían el pecho, sacaban el corazón y se lo comían para tener la fuerza y el coraje de ese guerrero. Celuloterapia, ¿no? Sí. Corazón valiente, ¿no? Los guerreros mogoles se tomaban la sangre de los enemigos fieros, ¿no? Para tener la misma energía. Cuando Paul Nijans se jubiló de la Cruz Roja, porque él trabajó toda la vida en la Cruz Roja, se fue a vivir a un pueblito paradisíaco que se llama Vevey, al lado, a la orilla del lago Lac Léman o del lago de Ginebra, y tenía dos vecinos importantes. De un lado tenía a Charlie Chaplin y el otro lado estaba el dueño de esa fabriquita que se llama Nestlé, ¿no? ¿Ya? Entonces él se fue a vivir allá y dijo, bueno, ya ahora que estoy pensionado, voy a ver si eso de la tal celuloterapia y que corazón cura corazón es cierto o no. Y se compró, ahí es donde me empieza a disgustar el doctor Nijans, porque yo soy amante de los perros. Se compró 2 perros Doberman, ¿no? Y decidió matar uno. Lo sacrificó, le cortó los testículos, hizo una maceración de testículo,
como en esa época no había isótopos radioactivos para marcarlos, entonces los entrapó en azul de metileno, y esa maceración se la inyectó subcutáneamente en el cuello al otro perro. Y con paciencia de alemán esperó 8 días, y a los 8 días sacrificó al otro perro. Al abrirlo, oh sorpresa, las trazas de azul de metileno estaban reunidas alrededor de los órganos genitales del otro perro. Entonces, testículo busca testículo, pene busca pene, corazón busca corazón. Allí nació realmente el concepto de la celuloterapia específica, ponderal, porque eso era proteína pura, ¿no es cierto? Entonces él empezó a ir a los mataderos con terneritos recién nacidos a sacar diferentes órganos, hasta que alguien le dijo, no hombre, esto hay que hacerlo más científicamente. Y él andaba pues como vendedor de helados con unas neveras. Él fue médico de Pío XII, y a Pío XII le implantó sus células frescas. Después el señor de al lado, ¿no? Le dijo, hombre doctor, usted anda con esas neveras con hielo seco, camine y yo le enseño un procedimiento, cómo puede escoger esos macerados y preservarlos por todo el tiempo. Entonces le enseñó la liofilización, porque la Nestlé fue la primera que empezó a liofilizar café. Ellos conocían el sistema, ¿no? Y el otro señor del otro lado, Charles Chaplin, se hizo implantar seguramente testículo y tuvo un hijo a los 82 años. Sí, hasta ahora no sabemos pues si allí hubo ayuda en ese externa, ¿no es cierto? Claro. Pero en todo caso el niño figuraba como hijo de Charles Chaplin. Esa fue la celuloterapia que aprendimos nosotros. Esa celuloterapia ha dado muchos tumbos desde la época de las famosas vacas locas. Claro. Y hoy en día en Alemania solamente está permitida la celuloterapia de células frescas, liofilizadas no entiendo por qué, pero en fin, nosotros estamos manejando hoy en día la organobioterapia homeopatizada. Entonces tenemos diluciones bajas de tejidos del cuerpo que nos proveen los alemanes, esas se mezclan con un vehículo, ¿no? Llámese solución salina. Nosotros optamos por recomendación de los mismos alemanes por utilizar el aqua marina a la 6, por ser muy parecida a la sangre. Y entonces eso es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Pero yo quisiera, ya que usted me dio este chancecito al terminar, es evocar, cuando estamos hablando de cosas nuevas, nuevamente la electroacupuntura de Foll. Yo tuve el privilegio de ser su traductor, su compañero de viaje, viajamos a todo el mundo con él, yo le traduje sus libros al inglés, algunas cosas al español, un libro al francés, pero no era el momento mío para entenderlo del todo. Hoy lo estoy entendiendo. 20 años después de su muerte y de la muerte de Germán, y hoy Foll, seguramente sin saberlo hasta qué punto, nos entregó, y el mundo maravilloso de una medicina preventiva que nos está abriendo, con la cual podemos hacer mucho bien. Y me complace decirles que muy pronto, si Dios quiere y nos da vida y salud, en el mes de junio estaremos dando el primer curso de electroacupuntura de Foll aquí en Guayaquil. Maravilloso, doctor, y usted lo ha dicho, medicina preventiva, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y este es el siglo de la prevención y el siglo de no enfermarse, sino prevenir todas las enfermedades que podamos tener. Queremos decir ahora un hasta pronto, doctor, y será siempre bienvenido a Ecuador y a este programa, pues Salud y Prevención al Aire, el único programa, ¿no verdad?, vía online. Tenemos ese mérito también, y así es que yo pienso que esto seguirá siempre la conversación. Y estimados oyentes, muchas gracias por su atención en este día, y recuerden que su amigo el doctor Miguel Ojeda les previene. Mi doctor querido, venir al Ecuador las veces que sea necesaria y mientras pueda y mi salud me lo permita,
es más que un compromiso, es un deber para devolver el enorme cariño que se me ha brindado aquí, la acogida tan grande que tuvo en su momento Germán Duque, que tuvieron los Robles, y que hoy yo merecidamente sigo recibiendo gracias a mi hermano. Y cuenten, aquí estaré mientras Dios me dé fuerza para seguir entregando la información que tengo el privilegio de cargar en este envejecido disco duro. Muchas gracias, estimados amigos, y nuevamente con su atención la próxima vez que nos escuchen. Gracias. Para mayor información sobre el tema de hoy o consultas con el Dr. Miguel Ojeda, acérquese al Centro de Terapias Preventivas C Preventivo, ubicado en la ciudad de la Kennedy Norte, calle Pablo Aníbal Vela, Manzana 702, Solar 34. O llamar a los teléfonos 268-0120 o 268-3902.